11:47, nos estábamos riendo doctor Calvo y yo de que esperemos que la pobre reina no tenga que dormir en el jardín, aunque algunas veces uno se va al jardín y está allí muy requete bien. Doctor Calvo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Yo muy bien, me alegro mucho de verte. Y bueno, pues seguimos en pleno verano, 29 de julio, vamos a comenzar las vacaciones. Mucha gente, los que las hemos disfrutado, pues ya están disfrutadas, pero mucha gente se va de vacaciones ahora en el mes de agosto. Coge un avión, o va en el tren, o va en un coche durante muchas horas, y hay una patología que se llama la trombosis del viajero que tenemos que vigilar. Es el peligro de pasar demasiadas horas sentado. Eso es. Cualquier viaje que hagamos prolongado, por encima de las 2 horas aproximadamente, que nos obliga a estar quietos en sitios además en los que no tenemos mucho espacio, no solamente aviones, como tú dices muy bien, el tren, autobuses y el propio coche. Existe ese riesgo de trombosis del viajero, que no quiero asustar a nadie porque evidentemente es mucho más peligroso, o es más fácil, digamos, hay más riesgo en unas personas que tienen unas características determinadas, pero que, digamos, podría afectarnos a cualquiera en un momento determinado. Exactamente, a cualquiera y en cualquier edad. El teléfono está abierto, doctor Calvo, para que ustedes puedan llamar, preguntar, consultar. ¿Y qué es exactamente la trombosis del viajero? Bueno, pues simplemente esa falta de movimiento, sobre todo en las extremidades inferiores, en las piernas, que puede producir aparición de pequeños trombos que pueden provocar quedarse el trombo en las extremidades inferiores, que dentro de ser un tema delicado, pero sería más o menos... Que se trata con heparina y más o menos se puede controlar. Exactamente, pero también es posible que ese trombo pueda migrar y se pueda ir hacia zonas mucho más complicadas, el pulmón fundamentalmente, o también a zonas más... Claro, ya puede viajar al corazón, al pulmón y tener una embolia pulmonar o un problema más grave. Por eso hay que vigilarlo. Claro, muchas veces nos vamos de viaje, doctor, y ustedes les pasa y vamos, venga del tirón, eso es lo que decimos, venga del tirón. No paro porque así gano tiempo. Sí. Tenemos que hacer las paradas adecuadas. Sí, eso yo creo que es una cosa que tenemos que tener muy presente. No es verdad que a veces hacemos barbaridades, 4 o 5 horas seguidas, que a veces no paramos ni a hacer pis, ¿no?, como se suele decir, pero no es lo más adecuado, y sobre todo si tenemos esas personas de alto riesgo de tener trombos, que básicamente, que esto yo creo que es importante, lógicamente, es personas sobre todo con obesidad, es decir, que tienen un sobrepeso, que llevan ya por sí mismo una vida bastante sedentaria, fumadores, que son personas también de alto riesgo, o que ya han tenido algún trombo previo, y también, muy importante, mujeres que toman anticonceptivos. Ya sabes que el anticonceptivo femenino, el anticonceptivo hormonal, aumenta más o menos 1,5 veces o 2 veces el riesgo de tener trombo de mujeres que no lo toman. Con lo cual, ese grupo tiene que estar más vigilado, pero en general todo el mundo debe hacer esas paradas. Y ahora, como digo yo, con los coches automáticos, doctor, que realmente el conductor tampoco mueve mucho, estamos en las mismas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Lo ideal es que nosotros mismos en el propio asiento, tanto del coche como del avión y demás, hagamos movimientos de piernas. Con movimientos. A mí me dijeron, yo no sé si me lo dijiste tú, algún otro médico que venía, que tenemos que mover el pie. Voy a poner mi pie aquí, ejemplo, ¿verdad? Porque yo sí que lo hago a menudo cuando monto pues en cualquier medio de transporte, y es verdad que he notado mejoría. Claro, y a mi padre, que es diabético, yo se lo... Sobre todo el movimiento de flexión y extensión, por una razón muy sencilla que vamos a explicar. El gemelo, lo que todos conocemos como el gemelo, la masa muscular del gemelo, actúa como una bomba realmente. Cuando lo contraemos, lo que hace es empujar la sangre para arriba. Entonces, por eso las personas que tienen problemas de varices y demás, les decimos que uno de los mejores ejercicios es caminar de puntillas o ponerte de puntillas. Entonces, con ese movimiento lo que estamos haciendo realmente es contraer el gemelo, y al contraer el gemelo estamos empujando la sangre hacia arriba, reducimos la posibilidad de ese trombo. Es un ejercicio muy ¿Cada cuánto tiempo tenemos que hacer esto, por ejemplo, en el viaje? Bueno, yo creo que con que lo vayamos haciendo cada 10 hora o así. Minutos, y en el avión levantarte. En el avión es conveniente siempre que podamos, darte un pasete. Siempre que se pueda hacer en el avión, por ejemplo, que sí que se te permite mover por el pasillo, cada hora más o menos sí que sería bueno levantarte, y acordaros de dar el paseo, y si podemos de vez en cuando ponernos de puntillas, eso mejorará todavía más la circulación. ¿Nos quitamos los zapatos? Yo creo que es mucho mejor quitarte el zapato siempre que en cualquier vehículo que vayamos de viaje. Siempre que podamos, y no molestemos a la gente. Exacto. Y no molestemos a la gente. Es mejor ir descalzo, ¿que sí? Es mejor estar descalzo, aunque luego para moverte evidentemente te pongas tus zapatos. Fíjate que los niños son súper sabios siempre. Desde chiquititos ellos, cuando entran en un coche, ¡pum!, se quitan los zapatos. Sí. O sea, de manera instintiva es lo que hacen. Sí, bueno, mucho más comodidad, mueves el pie, tienes más posibilidad además de mover los dedos, que también te ayudan con la movilidad. Yo creo que es mucho mejor, si podemos quitárnoslo, mucho mejor. También es importante la ropa que nos
con la que viajamos, que a veces pensamos, no es tanto la parte estética, doctor Calvo, sino también eso también puede conllevar un riesgo, ¿verdad? Sí, unas prendas que comprimen mucho, sobre todo compresiones a nivel de la cintura, ¿no? Que te aprieta mucho a nivel de cintura o que comprime mucho las piernas, pues no es adecuado, ¿no? Y luego también decir que estas personas que son de muy alto riesgo de trombosis, que también hay personas que tienen alteraciones de la coagulación familiar, que han nacido con esos problemas, pues esas personas, si van a hacer este tipo de viajes, sí que es aconsejable que utilicen las famosas medias de compresión, que ya sé que en esta época son muy complicadas de llevar, pero de una forma puntual en estas personas de alto riesgo para viajes largos son muy aconsejables. Totalmente, y además que las medias de compresión han cambiado ya mucho y las hay de compresión media, otras más alta, entonces hay algunas. No es que vayas a ir como si no llevaras nada, vamos a ser sinceros, pero es verdad que no son como las de antes. Sí, las hay de compresión fuerte, evidentemente, que son realmente las más eficaces, pero que son muy complicadas de poner en verano porque el grosor realmente es muy importante, pero tenemos compresión media, incluso compresión leve y sobre todo muy importante decir esto, hay medias de compresión para hombre. Exactamente, para hombre. Y sabéis que las medias de compresión las hay por debajo de la rodilla, por encima de la rodilla a muslo, digamos que llevan como una especie de liga, como una liga elástica, y luego las hay a cintura. La media de compresión, cuanto más alta es, más eficaz es, también es verdad. Que cuanto más incómoda también. Pero es que más vale llevar, aunque sea una por debajo de la rodilla, que no llevar ninguna. Exacto, o sea que si ustedes no las aguantan, pues empecemos primero con una más suave, más hasta la rodilla, pero si tiene algún problema, sí que es recomendable siempre ponerte las medias de compresión. Y siempre por viajar, pues no nos vamos a poner unos vaqueros. O sea, vamos a ponernos unas mallitas, vamos a ponernos algo cómodo. Que no comprima tanto, algo más suave, algo que nos permita además hacer esos ejercicios de movilidad en el mismo asiento sin grandes problemas. Es decir, vamos a intentar viajar lo más cómodo posible. Lo más cómodo posible. Además que el trombo no avisa. No avisa. El trombo no avisa. Lo que vamos a notar es que la posibilidad es que de repente empiezas con bastante dolor en la extremidad afectada, en la pierna afectada. Normalmente suele haber un cambio de temperatura de una pierna con respecto a la otra. Más caliente, ¿verdad? Lo normal es que esté más caliente, pero también existe la posibilidad de que esté más fría. Exacto, más en el fría. caso de que el trombo sea arterial, normalmente se nota la pierna más fría, es decir, pero claramente hay un cambio de temperatura entre una pierna y la otra. También normalmente un cambio de color. ¿El dolor es agudo? El dolor es muy intenso, sí, es agudo. Es como si te estuvieran clavando algo. Cambios de color de una pierna con respecto a la otra, puede ser o más palidez o más enrojecimiento, ¿vale? Y ante esa duda lo mejor es consultar al médico para determinar si realmente... Claro, porque no se crean ustedes que vas a ver ahí el trombo, o sea, no es que veas ahí el bulto, no, sino que vas a ver un aspecto de la pierna, además que la pierna trombosada es muy variada. A mi padre le dio un trombo hace 1 año y medio y costó, hasta que no le hicieron el ecodoppler, no lo identificaron. Normalmente, ya os digo, los signos que yo creo que tiene que tener la gente clara es, precisamente en estas situaciones de viajes largos, comenzar con dolor intenso en una de las piernas, en las extremidades, cambios en el color, ya digo que puede ser enrojecimiento o palidez, y cambios en la temperatura con respecto a la pierna contraria, ¿es más caliente o más fría? El tratamiento, si hay un trombo, es un tratamiento que hemos hablado antes de la heparina. Bueno, hay algunos que ni siquiera... ¿Siempre ponéis heparina? No siempre ponemos heparina. No siempre ponéis heparina, ¿vale? ¿verdad? Sí que es verdad que el tratamiento fundamental suele ser la heparina, pero a veces no ponemos heparina, a veces lo que hacemos también es hacer un vendaje desde los dedos del pie hacia arriba para favorecer, poner las piernas en alto, en algunos casos más importantes incluso pues tenemos que anticoagular, pero normalmente, bueno, eso ya depende. ¿Y el trombo tiende a desaparecer por sí mismo? ¿Es un trombo chiquitito? Sí, normalmente los trombos desaparecen, generalmente los tratamientos suelen durar entre 10 y 15 días aproximadamente, pero bueno, requieren ya llevar un seguimiento por parte del médico. Ya, si te da un trombo te puede dar otro, o sea, ya te quedas como ahí con el antecedente. Siempre es una de las cosas que decimos de riesgo el haber tenido ya una trombosis previa. ¿Vale? Eso sí que es importante recordarlo, que si has tenido una trombosis parece que puedas tener cierta tendencia a tener ese trombo. Puede ser que no haya realmente una tendencia, una alteración de la coagulación, que haya sido pues casualidad, te has movido menos o las circunstancias, pero bueno, el hecho de haber tenido un trombo, una trombosis, ya es un factor de riesgo de poder tenerla otra vez. Sí. ¿Y puede pasar en una edad temprana también esto? Puede pasar. Es decir, que nos tenemos que preocupar también de los más pequeños, que también a lo mejor pensamos que van ahí atrás con sus tablets, con sus cosas, y hacemos el viaje a Cádiz y decimos, venga, la tiramos. Bueno, en los pequeños es muy raro.
raro. Puede ocurrir, pero normalmente suele ser personas que tienen... Pero también hay que moverlos a los pequeñines. Es ideal moverlos, ¿vale? Pero normalmente es que se mueven mucho. Ya, Es muy raro que los pequeños no se muevan. Pero es verdad que ellos tienen mucha más elasticidad, tanto en los vasos sanguíneos como en las células, en los glóbulos rojos, en las plaquetas, en los tromos, en todos tienen mucha más elasticidad, es mucho más difícil que aparezca, pero bueno, sí que podría ocurrir en un contexto, imagínate un contexto familiar, que una familia que tiene un trastorno de la coagulación, pues podríamos pensar que ese niño también perteneciente a esa familia lo pueda tener, y entonces en ese caso sí, pero es mucho más raro en los niños. Has hablado antes de los anticonceptivos, y esto también quiero poner aquí un asterisco, porque muchas veces pensamos que todos podemos tomar los mismos anticonceptivos y hay que hacer un estudio de la coagulación, es muy importante antes de tomar anticonceptivos, porque no todas las mujeres pueden tomarlos, sí. Porque hay muchas más mujeres sin saberlo que puedan tener ese riesgo familiar de tener un trombo. Sí, los anticonceptivos realmente, y sobre todo los que tenemos ahora de últimas generaciones, son muy seguros en general, ¿no? Pero es verdad que siempre la prescripción de anticonceptivo tiene que ser hecha por un médico, tu médico de cabecera. Se hace una analítica donde se ve que la coagulación y que la función hepática es normal, y con eso ya se puede empezar a tomar el anticonceptivo sin grandes problemas. Normalmente mandamos anticonceptivos que tienen el menor riesgo de trombo posible, ¿no? Pero todos los anticonceptivos, digamos que si la mujer tiene un riesgo 1 de trombo, los anticonceptivos te ponen en un riesgo 1,5, algunos en 2, dependiendo del principio activo que tenga el anticonceptivo. Entonces es muy importante también saber que si tú ya tienes factores de riesgo de tener un trombo, o bien porque tengas antecedentes familiares o porque seas fumadora, que es un problema. Otro factor serio. importante, porque además luego el tabaco, la nicotina forma como unas calcificaciones, ¿verdad? Que incluso cuando hacen el ecodoppler se ve perfectamente, que a veces hasta vosotros os cuesta, a los cirujanos vasculares, ¿verdad?, apreciar la diferencia entre el trombo y la calcificación. Hay que tener presente que... Es que no somos conscientes de cómo destrozan. Efectivamente, hay que tener presente que el tabaco es la principal causa o factor de riesgo de tener un trombo, es el tabaco. La obesidad, el sedentarismo, pero va en primer lugar el tabaco, y eso que tenemos que tener presente. Entonces, imagínate, y pasa una persona factura silenciosa, pero está ahí. Eso siempre. Por eso siempre decimos que la mejor inversión que puedes hacer para tu salud en el futuro si estás fumando es dejar de fumar. Porque no solamente... decir lo de la hucha, digo, yo lo hice lo de la hucha y luego al final lo de la hucha no me funcionó mucho. No, pero para tu salud sí. Para mi salud. Para tu salud sí, porque cuando hablas de tabaco la gente enseguida piensa en pulmón, pero realmente es que el tabaco está trabajando haciéndonos mal a muchos niveles, y este es uno de ellos. Entonces imagínate una mujer obesa, que se mueve poco, que está tomando anticonceptivos y que encima fuma, pues está reuniendo muchas papeletas. Y que encima tiene el colesterol alto. Y si encima tiene el colesterol malo alto, pues totalmente, o sea, es que esto es como, venga, mátame, pues camión, como diría. Vamos sumando factores de riesgo. Uno puede tener todos los factores de riesgo del mundo y morirse de viejo sin que te haya dado nunca nada, pero como yo digo, si será más fácil que te toque la lotería cuantos más papeletas compres, ¿no? Pues intenta comprar las menos posibles. ¿Hay más riesgo en trombosis en hombres o en mujeres? En mujeres, hay más riesgo de trombosis en mujeres, efectivamente. Seguramente porque por este tipo de... también hay que tener en cuenta que las mujeres, cuando ya vamos cumpliendo años y entramos en la edad de la perimenopausia y o la menopausia, bajan los estrógenos y también ahí se complican mucho más las cosas. Sí, y luego tenéis que tener en cuenta un problema que es el problema de la insuficiencia venosa periférica, las famosas varices, ¿no? Las dilataciones venosas, que sobre todo a partir de determinadas edades, y sobre todo también si saben a partir de los embarazos y demás, que son más frecuentes que aparezcan en las extremidades inferiores, más frecuente también en mujeres que hombres, y esas varices son zonas donde la sangre hace sus torbellinos, y en esos torbellinos es más fácil que aparezca un trombo. Pues Carmen nos está llamando desde Villarrobledo, doctor Calvo, y nos pregunta si tú le recomiendas, por ejemplo, ya dice que se le hinchan mucho las piernas, si tú le recomiendas para estar en casa colocar las piernas de alguna manera. Bueno, cuando se te hinchan mucho las piernas, evidentemente, cuanto más las pongas en alto, mucho mejor. Yo, para estas cosas que ocurren en verano, lo que suelo recomendar, aparte de hacer este famoso ejercicio que tú has dicho, Juli, o yo siempre digo a mis pacientes, mira, vete andando de la cocina al salón, hazlo siempre de puntillas, ¿no? Que es un ejercicio sencillo, o si estás quieta porque estás cocinando, o porque estás planchando, o por lo que sea, pues acuérdate de ir poniéndote de puntillas. Suelo aconsejar masajes
primero con agua fresca de abajo para arriba Esos masajes en la ducha, ¿verdad? y seguido con una crema, o bien una crema hidratante que guardemos en la nevera para combinar el efecto de la hidratación con el frío. Una crema hidratante la que utilicemos La normalmente. que usemos normalmente. La pero metemos en siempre- la nevera. Siempre haciendo un movimiento desde los dedos hacia arriba. De los dedos para arriba. Exactamente. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Así? No, para arriba, fuerte. Eso es, De fuerte. abajo para arriba, fuerte. No masajilla así como que acaricia la pierna. Te untas no. bien las manos con Bien, la crema y hidratante venga para fría arriba. y de abajo para arriba, de abajo para arriba. Ahora se venden cremas, incluso en los propios supermercados, cremas que tienen efecto frío que también funcionan bastante bien. Sí, yo me he comprado alguna vez algún spray de esos y son bastante efectivos. Sí. En crema y spray que lo que hacen es provocar un efecto frío. El efecto frío, sabéis que produce una vasoconstricción Eso y va es. muy bien para este tema de También a mí me recomendaron, no sé si qué te parece a ti, me pasó con mi madre, entonces vendar un poquito la pierna con una vendita y entonces poner, tampoco ponerla muy fuerte, y poner ese spray frío. Sí, si haces un vendaje siempre comprimiendo de abajo De para abajo arriba, arriba, eso vale, es. también hay que saber vendar porque no Me lo hacía yo a mi manera, pero, bueno, con mi vocación sí, médica. es ir subiendo un poquito la presión desde abajo Eso hacia es. arriba, al mismo tiempo con una venda de estas elástica, una venda de crepé y subiendo un poquito Y la también favorece el compresión. drenaje linfático y todo. Favoreces el drenaje linfático, efectivamente. Y luego, muy importante por la noche, que esto sí que recomiendo. En la cama, ¿cómo en la dormimos? cama, a los pies de la cama, debajo del colchón, metamos ahí algo, una almohadita o algo así. Al final, igual que la metemos en invierno para los nenes para que no tosan. Eso es, meterla, pero hacerlo debajo del colchón, no sea, poner las debajo del piernas colchón. directamente encima de la almohada, Vale, que normalmente cuando te que das se una vuelta bailan y va, te vas. sino que, digamos, los pies de la cama estén un poquito elevados. Ay, pues lo voy a hacer yo. Eso funciona Entonces muy colocas un almohadón, por un ejemplo, almohadón debajo del colchón y entonces cuando son 6 o 7 horas que estás en la y cama duermes así. y entonces lo que estás haciendo es favoreciendo el retorno venoso. Claro, porque también, doctor, tenemos la costumbre cuando nos ponemos las piernas en alto que a veces las subimos demasiado. O sea, que hay que también calcular Tiene que- cuál es la medida. Y luego tened cuidado cuando tengáis las piernas en alto en casa, sobre todo las personas mayores, Sí. porque si las tienes en alto y extiendes demasiado, tenemos problemas de rodilla. Claro, ¿Vale? es que eso- Comprimes los eso es. meniscos y al final termina doliéndote, Doliéndote la rodilla. Siempre que tengamos la pierna en alto hay que ponerse Un po- un cojincito en la corva, como solemos decir, aunque sea pequeñito. En para el que hueco haya- popliteo. Sí, el hueco popliteo, pero yo creo que nos entienden mejor la gente si ¿A que decimos sí? en la corva, para que la pierna siempre esté un poquito en flexión, nunca completamente estirada. Vale, Ni en entonces la las cama, ponemos así un ni- poquito en corvas, Eso es. metemos ahí nuestro cojincejo Eso es. y luego las tenemos en alto. No tiene que estar todo viendo, por ejemplo, ahora mismo estando contigo y ustedes tienen ese problema en las piernas, todo el rato en alto. Es que es un poco incómodo Hay- tenerlo todo el rato exactamente, en hay alto. que alternar. Es preferible, yo siempre digo que es preferible que por lo menos cada hora te levantes y aunque sea dar un paseo, Por aunque el sea, pasillo. aunque sea dar la vuelta al sillón en el que estás Eso o al es. sofá en el que estás sentado, pero que te levantes y te La muevas cocina beber agua. a la cocina a beber agua. Que te levantes y te muevas un poquito, preferible. El programa es largo, pues cada vez que cambien de un colaborador, te levantas, Te levantas. y das una vuelta. Y ahora mismo aprovechan y meten el botecejo de crema que utilizan ustedes En la en la nevera. nevera. Eso es, siempre y con el esta efecto noche, frío. ¿verdad? Antes de dormir. Eso, la Incluso verdad es que también alivia. recomiendas hacerte los Sí, con la ducha. antes yo de dormir. recomiendo primero el masaje con la ducha, además te refresca las piernas, Agua te vas a fre- acostar más a eso gusto es. e inmediatamente después tu masaje de Tu drenaje masaje con tu de abajo crema. para arriba con la crema fresquita. Y ya la dejas ahí divinamente. Sí, sí, duermes mucho más a gusto. Doctor Calvo, yo esta noche lo voy a hacer. Pues ala. A dormir del Seguro tirón. que te Que va a ya voy venir bien. teniendo esos despertares ya de los años. Ah, no me lo creo, no me lo creo. Alguno hay. Beso grande.